Muy buenas noches, abogada. Mi nombre es Marjorie Grisela Rodríguez Córdoba, sede Ocotepeque, con la cuenta número 1244-80035. Les voy a hablar un poco sobre lo que son los instrumentos públicos. Siempre nos hacemos la pregunta, ¿qué son? ¿Para qué sirven? Cuando hablamos de instrumentos públicos, son instrumentos auténticos autorizados por un notario. ¿Y el notario quién es? Es el funcionario público o personas capacitadas dentro de los límites de su competencia, de los cuales dan fe de hechos, actos o contratos jurídicos. Estas tienen plena validez y sirven de prueba fehaciente y siempre garantizan seguridad jurídica. ¿A qué nos referimos con el término fehaciente? Significa que es válido, verdadero, que no puede someterse a alguna duda por estar hecho con fe. Son instrumentos públicos, tenemos 4. Escrituras públicas, pólizas intervenidas, actas notariales y testimonios. Cuando hablamos de escrituras públicas, en ellas se plasma la declaración de voluntad, cualquier acto jurídico que implique la prestación del consentimiento y los contratos o negocios jurídicos de diferentes clases. Pólizas intervenidas son contratos mercantiles financieros cuya intervención por un notario tiene como fin acreditar fehacientemente la existencia del mismo y dotarlo del título ejecutivo. Tiene que ser válido y verdadero. Actas notariales. Constatan hechos o de la percepción del notario de dichos hechos siempre y cuando no se trate de actos, contratos, juicios o calificaciones. Testimonios. Los testimonios son otra de las clases de documentos notariales, gracias a la cual el notario puede efectuar y reproducir de una forma auténtica un documento original sin entrar en la autoría del documento. Tenemos las normativas de los instrumentos públicos. Siempre busca asegurar que estos documentos sean universalmente entendibles y legalmente sólidos. Nos referimos a la ley del notariado y el Código Civil. Cuando hablamos de la ley del notariado, esta establece los principios, normas que rigen la actividad notarial en Honduras. Esta legislación garantiza que las notarías actúen de acuerdo con el derecho, ofreciendo seguridad jurídica en la elaboración de documentos públicos. Cuando hablamos de lo que son Código Civil, aquí reconoce el valor probatorio de los instrumentos públicos y fija los efectos jurídicos que estos producen ante terceros. Aquí decimos que los documentos se consideran pruebas válidas y fiables en un proceso jurídico o legal. Aquí no solo entran las partes involucradas directamente, sino también frente a otras personas o entidades, o sea, ante terceros que no participan en su creación. Requisitos de validez. Cuando hablamos de requisitos de validez, nos referimos a los instrumentos públicos que como documentos legales o notariales deben de cumplir los requisitos estrictos de lenguaje y forma para garantizar su claridad y validez. Tenemos la actuación del oficial público en los límites de sus atribuciones y de su competencia territorial. La firma de oficial pública de las partes, en su caso de sus representantes, si alguno de ellos no firma por sí misma o ruego instrumentos carece de validez para todos. Con respecto a la redacción, tenemos lo que son los instrumentos públicos. Cuando tengan, los instrumentos deben de ser redactados en un idioma español usando estilo claro, puro, preciso, sin frases ni términos oscuros ni ambiguos, observando la verdad en el concepto, la propiedad en el lenguaje y la severidad en la forma. Por eso dice que deben ser estrictos el lenguaje y la forma para garantizar la claridad y validez.
cuando tenga que usarse en los instrumentos públicos, cifras, signos o números, expresión de fechas o cantidades, deberá indicarse con palabras lo que se ha expresado con números o signos. Los documentos pueden escribirse indistintamente a máquina o por medios electrónicos, con tinta negra, sin abreviaturas y sin dejar espacio en lo blanco. Contenido de los instrumentos públicos. El número de orden que le corresponde, escrito en letras sin números, así como el lugar, día, mes, año de otorgamiento, en su caso la hora también. El nombre, apellido, domicilio y número de registro del notario en la Corte Suprema de Justicia, escrito en letras y números y dirección de la notaría. La afirmación de que por el dicho de los otorgantes, estos se encuentran en el ejercicio de sus derechos civiles, la relación del acto o contrato o hecho jurídico con sus particularidades propias y en su caso las actuaciones del asunto no contencioso sometido a la función notarial. La firma y huella del dedo índice de la mano derecha en su defecto a la izquierda y a falta de este de cualquier otro de los otorgantes testigos de conocimiento en su caso, además de la firma y sella del notario. El notario debe dar fe de las circunstancias que imposibiliten la firma o huella digital de los otorgantes o testigos de su caso. Tenemos los motivos de nulidad. Tenemos 3 puntos principales. Por motivos de nulidad, estos son razones o causas legales por las cuales un acto jurídico es un acto. Ejemplo, un contrato o documento notarial se consideran inválidos o sin valor legal desde su origen. Lo que no tenga la designación del lugar, fecha y hora en actas notariales y testamentos que no fueron otorgados por un notario. Cuando se autorice el instrumento sin asistencia de intérprete y el otorgante no supiere el idioma español, salvo que el notario conozca el idioma otorgante. De esa manera sí puede ser válido, de lo contrario es nulo. Cuando el notario no certifica la presencia de los otorgantes, cuando le falta lo que es la firma o huella de alguno de ellos o de los testigos, en los casos exigidos por la ley. Cuando el notario no deja constancia de las razones que impiden firmar o ponerle huella, o cuando falta la firma y el sello del propio notario. A todo eso, pues, son motivos de nulidad. Gracias, abogada. Esta fue toda mi presentación. Buenas noches.